Bueno, yo soy Miguel Cruchaga, arquitecto. Eh, en mi vida han habido siempre muchísimos intereses. Eh, Algunas personas me han dicho que soy un poco disperso, porque he hecho cosas muy distintas. En un momento dado terminé de senador, por ejemplo, cosa que no es frecuente en los arquitectos. Pero me interesa mucho la vida, me interesa mucho todas las cosas que los hombres hemos inventado para la vida, para realizarnos en ella, ¿no? Para expresarnos a través de las cosas que hacemos. Y la arquitectura es eh, mi principal ocupación, pero no necesariamente la única ocupación que he tenido, porque la arquitectura puede ser algunas veces un poco solitaria. Eh, y no me gusta la soledad. A mí me gusta la interacción, me gusta el cotejo con las demás personas, me gusta la discusión. Eh, lo que más me estimula intelectualmente es cuando tengo una persona con la cual cotejar opiniones. La soledad, el aislacionismo, tiende a producir un bienestar interior, un silencio interior, pero al mismo tiempo como que contiene la erupción de ideas, que es lo que más me produce satisfacción. Cuando estoy en una circunstancia, en un reto que me obliga a responder cosas inesperadas, eh, puedo ser tenso, puedo ser tremendamente tenso en ese momento, pero al final, cuando eso ha pasado, siento una gran satisfacción. Me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de descubrir adentro de mí mismo respuestas, actitudes, pensamientos que no sabía que tenía. Yo creo que la arquitectura empezó en mí básicamente por un acontecimiento de mi vida. Cuando yo tenía, no sé, pues 9, 10 años, eh, mis padres nos llevaban a mis dos hermanas y a mí a misa todos los domingos. Y yo no entendía muy bien en qué cosa consistía eso, me pareció una cosa misteriosa. Y tuve la enorme suerte que cuando llegué a la segunda o tercera misa, salió una persona que era muy encantadora en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en la manera de explicar sus sueños, que era el sacerdote que decía la misa en esa iglesia. Y ese sacerdote en una sala, que no era una capilla, no llegaba a ser una iglesia tampoco, eh, empezó a contarnos el sueño que él tenía de una iglesia. Y entonces nos explicó que la iglesia en primer lugar tenía que tener unas campanas que sonaran de una manera muy grata, que produjera psicológicamente, ¿ah? No importa, que produjera efectos, eh, gracias, que produjera efectos misteriosos en las personas, sobre todo que despertara ilusión. Y todas esas cosas, pues a los 9, 8 años, me parecieron, me parecieron fantásticas. Y después dijo cómo tenía que ser la iglesia. No lo voy a poder recordar en orden porque no lo he revisado últimamente, lo tengo muy perdido dentro de la memoria, pero me acuerdo sí claramente que habló que la iglesia tenía que tener 6 columnas a cada lado. En cada una de las columnas tenía que haber un apóstol, porque las columnas de la iglesia eran los apóstoles. Y así fue construyendo en sucesivas misas, en sucesivas ceremonias, el sueño de la iglesia que tenía. Y mientras yo fui creciendo, tuve oportunidad de ver que primero terminaron el templo con las 12 columnas, con las maravillosas campanas. Eh, Estoy hablando del templo de San Felipe Apóstol en San Isidro, ¿no? Es un templo que hoy día probablemente ya no llame la atención, pero en esa época era absolutamente eh, increíble la belleza que tenía esa iglesia en su simplicidad.
Eh, por ejemplo, recuerdo cuando hablaba de que la iglesia tenía que tener un órgano, porque la única manera de sentirse que uno estaba en un sitio celestial era que la música que producía el órgano. Pero no cualquier órgano, no un organito, un órgano apoteósico, ¿no? Que sonaba irreal que en el Perú alguien pudiera pensar en un órgano de ese tipo. Bueno, fue pasando el tiempo y había pues ese órgano. Apareció un buen día el órgano. En esa época me acuerdo que el órgano causó tanta conmoción que se daban conciertos en el órgano. Tú ibas en la noche y había pues un concierto de una determinada cosa de Bach o de Mozart, qué sé yo. Y había un concertista y la gente estaba sentada en la iglesia prácticamente al revés. En lugar de mirar al altar, miraban al órgano. Todo esto para decir la fuerza que tenían las ideas de esta persona, que era un alemán, el sacerdote era un alemán, y había soñado una iglesia, y yo lo acompañé con sus sueños más rudimentarios hasta el momento en el que ese sueño fue una realidad y se convirtió en una iglesia que fue la parroquia de mi adolescencia. En un momento dado toda esta emoción me pareció que podía tener un cariz religioso, pero después poco a poco me di cuenta que no, que lo que pasaba con todo esto era la fascinación del espacio, descrito por una persona como un sueño, y luego ver la concreción del espacio, que fue poco a poco construyéndose, y el cotejo entre el sueño que él me había contado y que yo había imaginado de una determinada manera, y la iglesia fue siempre superior a lo que yo me imaginé de ella. Entonces, eso me dio una afición por este juego de imaginar cosas y hacerlo sin medida, sin tasa, ¿no? Sin decir esto es imposible, va a ser muy caro. Nada de eso entraba en el cálculo. Simplemente queremos hacer una iglesia y Dios va a querer que esa iglesia sea la mejor iglesia que se ha hecho en el Perú. Y yo sentía que eso era así. Entonces, esa fue la primera vez que yo me di cuenta que la arquitectura tenía algo para mí. Era un juego que producía un deslumbramiento interior que me llena. A mí me ha pasado, cosa que estoy seguro que a muy pocos chicos les ha pasado, que yo soñaba durante la semana cuándo llegaría el domingo para ver cuál va a ser la próxima etapa. ¿Te das cuenta? Es increíble. Ahora que lo pienso es increíble, pero era así. Y era naturalmente lo que él estaba haciendo es promoviendo para que la gente donara dinero para poderlo hacer, ¿no? Pero yo no me sentía tocado por ese llamado. Así que ¿Ese proceso cuánto duró de la construcción? fíjate que no tengo una idea clara, pero varias veces he pensado que esto que les estoy contando a ustedes lo debería escribir. Me ha provocado últimamente, sobre todo, mucho escribir una historia de mi relación con la arquitectura, cómo empezó. Pero duró varios años, ¿ah? Duró varios años. Duró, yo diría, por lo menos 8 años. O sea, entre los 8 y los 16, más o menos. Exactamente cuando tuviste que tomar la decisión de entrar a la Facultad de Arquitectura. Sí, sí. Mi padre se había jubilado tempranamente. Mi padre pertenecía al cuerpo diplomático y por una circunstancia más bien de carácter político tuvo que jubilarse tempranamente. Y entonces se dedicó a la construcción. Se metió a hacer casas hechas por arquitectos, claro, pero en las cuales él se involucró muchísimo. Y yo lo acompañaba a la obra, porque yo era su único hijo hombre. Entonces, cuando íbamos a la obra, por ejemplo, todavía recuerdo esto, muchas de estas cosas, pero recuerdo que un día llegamos a la casa y habían inventado esta cosa que se llama el parqué, ¿no? Antes eran toda la madera en listones, pero esto era una cosa que se armaba con trocitos de madera y que producía una textura, ¿no? Y esa era la absoluta novedad. Estoy hablando de una cosa que sucedió el año 47, 48, ¿no? Del siglo pasado. Y entonces llegamos a la casa y había armado una cosa en el piso para que mi papá la probara. Y mi papá me dijo, ¿qué te parece eso? Y le dije, me parece bien. Si tú tuvieras libertad de hacerlo como a ti se te ocurre, ¿cómo lo harías? Entonces me senté en el suelo y empecé a jugar con maderas, a hacer composiciones con maderas que se pudieran replicar y que estas composiciones fueran lo más libres posible, pero al mismo tiempo que generaran, digamos, bloques cuadrados,
para poderlos usar sistemáticamente. Ese desafío me pareció fascinante. Y por supuesto mi padre tuvo el buen tino de hacer que el piso de esa casa fuera hecho según el diseño que yo había hecho a los 8 años o a los 10 años, ¿no? Entonces, claro, eso también fue para mí una realización increíble. Y hay una tercera realización que es tercer acontecimiento que es muy obvio, ¿no? Y es que el hermano menor de mi madre, Fernando Belaúnde, era arquitecto y tenía su revista, El Arquitecto Peruano, y me había visto comentar o se habría dado cuenta que yo tenía algo de vocación por esto, porque él no es que andaba buscando candidatos para que estudiaran arquitectura, pero siempre tuvo conmigo una relación muy cercana, muy invitándome a participar de las aventuras en las cuales él se metía. Entonces, cuando yo era todavía muy chico, tenía pues seguramente 12 años, una cosa así, me dijo, ¿te gustaría repartir el arquitecto peruano? Entonces yo le dije, ¿sí? ¿En qué consiste repartir el arquitecto peruano? Bueno, el arquitecto peruano tiene un montón de suscriptores y todo eso va directamente por correo. Pero la revista, para poder llegar a más gente, debería estar en los kioscos. Entonces, toda esquina en Lima donde tú ves que hay un kiosco, ahí debería haber un arquitecto peruano, para que la gente pase y sepa que hay esa revista. Y de repente en ese barrio solamente hay una persona, o ninguna, pero ya sabe que hay una revista que se llama El Arquitecto Peruano. ¿Qué te parece esa tarea? Le dije, me parece fascinante. Entonces me compré una bicicleta con una canasta y me dediqué a repartir el arquitecto peruano. O sea, yo empecé siendo, siempre le cuento a los muchachos, yo empecé en el arquitecto peruano siendo el distribuidor físico de la revista y terminé siendo el director de la revista, ¿no? Que él me dejó, claro, cuando se murió. Todo eso me vinculó con la revista, con los temas de la arquitectura, con las fotografías. Y entonces, estas tres cosas, no sé en cuál proporción. Yo creo que la parte de la iglesia fue lo más fuerte, pero de repente, porque es lo más... lo que es gráficamente más entendible, ¿no? Esta cosa de hablar de una... Porque las iglesias sonaban tan, 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 ¿no? Todas sonaban igual. Esta era una... Tan, taran, tan, 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 ¿no? Entonces, en el barrio, cuando tú sentías eso, sentías, esa es mi iglesia, ¿no? Esa es la iglesia en la que nosotros hacemos ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, en la pared del fondo, nosotros estábamos acostumbrados pues a los altares que tenían una cosa de pan de oro, muy elaborada, llena de santos y de cosas. Él decía, no, en el altar debe haber un mosaico en el que está Jesús, que es el buen pastor. O sea, Jesús con un grupo de ovejas. Entonces me parecía rarísimo, ¿no? Que en una iglesia hubiera poco menos que un pastor con un montón de ovejas, ¿no? O con un grupo de ovejas, no son un montón, son 2 o 3 creo, ya ni me acuerdo. Y de pronto pues aparece ese mosaico gigantesco, ¿no? Entonces esa cosa que te la sugieren, te dicen la razón por la cual el centro de la iglesia es Jesús, la repetición del sacrificio de la última cena, ¿no? Entonces él tiene que estar presidiendo el sacrificio y no puede estar nublado por ningunos otros personajes, por importantes que hayan sido en la historia de la iglesia. Entonces, yo oía todo eso y me imaginaba cómo puede ser un Jesús tan grande por una iglesia pues, que tenía triple altura, creo, en esa zona. Y claro, de repente ves el mosaico, ¿no? Y se te abre un horizonte completamente... Todas esas sorpresas, cotejadas con lo que uno se imaginó, se convirtieron en un juego apasionante para mí, ¿no? Y dije, me imagino que toda la vida de la arquitectura es así. Imaginarse cosas y luego cotejarlas con la realidad, cómo las ejecutas, ¿no? Tengo un lugar de origen muy remoto, muy complejo, que solamente conocí verdaderamente cuando tenía 42 años. Porque mi padre era diplomático y en un momento dado lo nombraron cónsul general en Alemania, en Hamburgo, para ser concreto. Y entonces se fueron con mi madre, a pesar de que ya había empezado la guerra, y ya Hitler había tomado una buena parte de Europa, Francia estaba tomada, por ejemplo, y todo parecía que decir que esto era el apocalipsis, el fin del mundo. Y entonces, bueno, se fueron pues a Alemania a cumplir esa misión, y en un momento dado la cosa se empezó a revertir ligeramente, y hubo un primer bombardeo sobre Hamburgo, y en ese primer bombardeo sobre Hamburgo, varios primeros bombardeos sobre Hamburgo,
Y en esos bombardeos yo tuve que salir del edificio de departamentos en el cual vivíamos a un sótano a pasar el resto de la noche ahí para, si se tumbaba en el edificio, sobrevivir abajo. Todo esto se lo he oído decir a mi madre, que lo contaba con más exageración que mi padre. Mi padre lo contaba también, pero no, mi madre lo decía. Tú eres nervioso, me decía, porque has sido concebido en medio de las bombas. Entonces tengo un lugar de origen que es un sitio que está siendo bombardeado, ¿te das cuenta? Un sitio que está a punto de desaparecer. Y en un momento dado mi padre consideró que era imprudente tener a su primer hijo ahí, entonces nos salimos hicimos un viaje complicadísimo. Me acuerdo que me decía mi padre, nos fuimos a Portugal en un barco suizo, en un barco que era neutral. Fuimos a Portugal. Porque incluso España estaba demasiado comprometida con Hitler, entonces era deseable ir a un sitio que no tuviera nada que ver con la guerra. Entonces nos fuimos a Portugal, que era un país neutral. Y de Portugal tomamos un barco para ir a Nueva York, y de Nueva York tomamos otro barco para venir al Perú. O sea, mi nacimiento, yo llegué al Perú cuando tenía ya 9 meses de nacido. Y desde entonces he vivido en Lima, ¿no? Pero, y para todo el mundo, para los efectos prácticos soy limeño, pero no nací en Lima. Y claro, tener ese lugar remoto también es una cosa media mágica, ¿no? Porque yo trato de imaginarme, sobre todo cuando estoy muy tenso, cuando hay una cosa que me amenaza, pienso estos temores que tengo ahora deben ser los temores que han quedado en mi memoria de ver a mi madre atemorizada bajando por unas escaleras a un sótano y sentir boom, las bombas toda la noche, ¿no? Ese es mi origen. Pero tú naciste en Hamburgo. Yo nací en Hamburgo, sí. Yo tengo una partida de nacimiento que tiene la suástica arriba, ¿no? Sí, pues porque la Segunda Guerra Mundial empezó en el año 39, recordemos, y yo nací en febrero del 40. O sea que en realidad tenía un año ya la guerra en desarrollo. Y había primeros ataques casi suicidas a Alemania, porque Alemania estaba muy bien resguardada. No había empezado ni mucho menos el declinar de Alemania, pero sí llegó a haber unas noches así de bombardeos en Alemania mientras yo era una criatura. Mi madre es limeña, mi padre era chileno. Mi padre era diplomático chileno. Si hubiera sido diplomático peruano no habría estado en Alemania porque Perú rompió relaciones. Fue el primer país sudamericano en romper relaciones con Alemania, pero Chile no. Chile era media germanófila, entonces ellos quisieron mantener relaciones todo lo más posible. Y por eso se dio el caso de tener representación diplomática cuando la guerra estaba ya en plena actividad, ¿no? Mi padre quería que fuéramos a Chile, claro. Pero mi madre le dijo, ¿por qué no paramos en el Perú? ¿Por qué no hacemos escala en el Perú? Porque, a ver, mi abuelo había sido embajador, mi abuelo por parte materna, había sido embajador de Perú en México. Y ahí se conocieron mi papá y mi mamá. Mi papá era ya diplomático más bajo, chileno en México, y mi abuelo era embajador peruano en México. Entonces ahí se conocieron mi padre y mi madre, se casaron en México, y de ahí el siguiente misión que tuvieron fue a Alemania. Entonces, mi padre no conocía a nadie de la familia, solamente conocía a mi abuelo y a mi abuela, a los padres de mi madre. Mi padre tenía, mi hermana tenía, mi esposa tenía 6 hermanos, eran 7 en total. Entonces, mi mamá le dijo, ¿por qué no pasamos por Lima para que conozca a la familia? Nos quedamos ahí 15 días. Nunca más nos fuimos. No había ninguna otra opción. La única era la Facultad de Arquitectura de la UNI. Y la cosa más increíble que yo relato siempre, porque a la gente le cuesta trabajo entender eso, es que en la Facultad de Arquitectura de la UNI éramos 220 alumnos. 220 alumnos. Eso eran todos los estudiantes de arquitectura que había en el Perú. Entonces, todos nos conocíamos, pues la Facultad de Arquitectura era, 220 ahí, hoy en una promoción en la UPC, ¿no? 220 eran todos los estudiantes que habían. Entonces todos nos conocíamos, era una cosa familiar, te encontrabas con cualquier persona y hola fulano por nombre y apellido, ¿no? Era increíble. No, era muy lindo. Era una cosa... Bueno, en general todo el Lima era muy lindo, ¿no? Era todo muy reducido, después de eso, imagínense, cuando cumplí 16 años justamente,
cuando cumplí 16 años, fue el año 1956. Fue la campaña primera de Belaúnde, que fue una campaña totalmente propiciada por estudiantes. No solamente de la UNE, ¿no? Y no solamente de arquitectura. Los de arquitectura eran en Mancha, pero también habían muchos estudiantes de ingeniería. Y había también estudiantes de San Marcos, todo el grupo de Alba Orlandini y esos abogados que habían alrededor de él, eran todos sanmarquinos. En esa época estaban terminando su carrera en San Marcos. Entonces fue muy bonito porque fue una campaña universitaria, fue una campaña de gente muy joven, una campaña muy alegre. No había televisión en esa época. Entonces la forma como un candidato se daba a conocer al público era a través de mítines. Entonces había meeting en Miraflores, meeting en Barranco, meeting en Chorrillos, todas las campañas, y en cada barrio así, en Arequipa también, en tal Sabandía, el otro, ¿no? Entonces la campaña era muy linda porque había dentro de las campañas, dentro de las manifestaciones siempre, el grupo que Belaúnde llamaba los mitimaes, ¿no? Que eran el grupo de personas que se mudaban de un distrito a otro porque les interesaba tanto la campaña que querían estar, y yo estaba entre los mitimaes. Entonces yo iba a las manifestaciones con mi uniforme de colegio. Yo era estudiante de Santa María, tenía un blazer azul como uniforme y una etiqueta grande acá. Entonces todos los que manejaban la campaña iban donde mi papá y le decían: señor, sería bueno que su hijo no ande pues con el uniforme de colegio, porque van a decir que estamos politizando a los estudiantes. Era muy bonito. Bueno, los mentores en la Facultad de Arquitectura eran básicamente los profesores de diseño, ¿no? Y los primeros profesores de diseño el primero era Adolfo Córdoba, el segundo era Santiago Hurto. Córdoba era un profesor muy intelectual, muy razonal. Además, recordemos que en esa época la Biblia de la arquitectura decía que todo tenía que ser funcional, todo era la racionalidad pura, ¿no? No había ninguna licencia. La casa era una máquina para vivir, literalmente. O sea, cada cosa que tú hacías era una máquina y tú tenías que poner todas las piezas de tal manera que todo funcionara, todo cumpliera un propósito. Entonces, empezar eso con Córdoba era maravilloso, porque Córdoba tenía un sentido lógico muy estructurado. Después se trabajó de Agurto. Agurto era un hombre que levantaba pesas, era un hombre muy fuerte, y entonces todo era estructural para él, ¿no? Te hacía hacer, por ejemplo, ponía 2 mesas, hacía una cierta distancia, 20 centímetros de una otra, y decía: hay que hacer con cartón y sin pegamento un puente que resista un ladrillo. Entonces te armabas pues unas cosas así, y además tenía que tener no estaba dicho, pero tenía que tener una razón estética también, ¿no? Entonces hacías una cosa, entonces él venía y te decía: pero está temblando un poco los cartones están un poco tembleques. A ver, ponía su dedo así, entonces, Cruchaga, usted no tiene sentido estructural, eso es una cosa muy débil, ¿no? Eso era. Y después pasabas al tercer año, que era Cartucho Miro Quesada. Cartucho Miro Quesada era hablaba en condicional, Cartucho Miro Quesada. O sea, nada podía ser una orden para él, ¿te das cuenta? Decía: bueno, esto podría ser si es que tomar en cuenta tal cosa, o de repente tal otra, ¿no? O sea, creaba el vacío después que los 2 primeros habían dado órdenes, ¿no? Esto tiene que ser racional, esto no sirve para nada, esto es decorativo, ¿no? O el otro, esto no apoya. Trabajas de Cartucho Miro Quesada, y Cartucho Miro Quesada, del cual nos enamorábamos todos, pues porque era el hombre libérrimo, ¿no? Y tú le proponías cualquier cosa, una casa como una cueva o una casa como un árbol al cual le colgabas una bolsa y adentro de la bolsa vivías, él aceptaba, le parecía interesante, ¿no? De ahí pasabas donde Cayo, que era la racionalidad de nuevo, Javier Cayo, y por eso creo que fue la influencia más importante para mí en la carrera, ¿no? Porque era la síntesis de lo que habías hecho antes, pero cuando ya estabas preparado para afrontarlo, no cuando estabas con el temor de que Agurto metiera su dedazo y se rompiera la estructura. O Córdoba, con esa cosa de lógica implacable, te dejaba sin castellano, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una experiencia con Córdoba que es muy reveladora. En un momento dado, en el primer año, nos hizo hacer, vamos a imaginar que hay un personaje, no interesa cuál es, ustedes imagínense cuál es,
pero un personaje al cual se le quiere poner un busto, no muy importante, en medio del olivar de San Isidro. ¿Cómo harían el sitio para el busto? Entonces todos hicimos pues cosas, plataformas, piletas. Y uno de mis compañeros hizo una cosa bellísima, hizo una cosa que era una especie de piso que se sumaba, ¿no? Era un piso de elementos cuadrados, lo hizo con pequeñas piezas de vinílico, y los pisos se iban diluyendo así, se perdían en el gras, y por ahí quedaba uno suelto y otro suelto por acá. Y en medio de todo esto había un pedestal que era también un cubo, y en el cubo estaba pues la estatua del personaje. Y fue el que sacó la más alta nota, un elogio enorme de Córdoba por este trabajo tan sutil que se metían en la naturaleza, pero como un árbol, metía sus raíces por ahí. Todavía recuerdo su discurso, muy bonito. Y entonces le dice a Vela, Vela era, el otro no quería revelar su nombre, pero era Franco Vela, le dice, muy talentoso, desde el comienzo de la carrera, Franco Vela. Le dice, ¿por qué no nos explica su proyecto? Entonces él dijo, no sé, pensé una cosa muy sencilla, que se fuera integrando a la naturaleza, una cosa, o sea, una explicación mínima. Entonces le dijo Córdoba, ¿y por qué no ha puesto un espejo de agua? ¿Por qué no ha puesto una banquita como ha puesto todos, ¿no? Pregunta tramposa, ¿no? Para hacerlo caer en la trampa. Entonces Vela contestó una cosa que terminó en carcajada, ¿no? Dijo, no sé, porque a nosotros no nos han enseñado a usar piletas todavía. No nos han enseñado a usar bancas. Entonces, ¿cómo me voy a meter? Lo único que nos han enseñado es hacer texturas, porque los primeros ejercicios en el primer año eran unas texturas, ¿no? Armonía, contraste, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer una textura de esas como piso, pues es lo único que nos han enseñado. Entonces, toda la cosa genial que tenía el proyecto se convirtió en una cosa media ridícula, de un tímido que no se atrevía a hacer nada más que lo que le habían enseñado. Bueno, después venía Cayo, que como digo es la racionalidad absoluta, y después de Cayo terminaba la enseñanza un señor que se llamaba Mario Bianco, un profesor italiano, que desgraciadamente para mi generación decidió volver a Italia en ese momento. Entonces no nos tocó Bianco. Entonces como no nos tocó Bianco, nos pusieron a Cartucho Emilio Quesada de nuevo, que era el más popular en mi promoción. Entonces tuvimos a Cartucho Emilio Quesada 2 veces. Incluso Cartucho Emilio Quesada fue mi asesor de tesis. Que era una persona que lo que hacía, como vuelvo a repetir, era te invitaba a hacer, te invitaba a atreverte, te invitaba a que sacaras lo primero que se te ocurría, pero yo no te voy a dar ninguna indicación, yo no te voy a dar ninguna sugerencia. El que está trabajando eres tú. Tú tienes que pensar tú tienes que encontrar tus preferencias, tú tienes que encontrar las cosas que te identifican, ¿se das cuenta? Esa era la actitud de Cartucho. Y a nosotros nos gustaba mucho eso, pues porque, claro, te hacía sentirte arquitecto, ¿no? Bueno, esas fueron las primeras influencias. Yo creo que los 5, Cartucho Emilio Quesada por encima. Al final de la vida yo creo que entre Cayo y Cartucho estaba el contrapeso más eficiente. Cayo era muy elocuente, era una persona que manejaba muy bien el idioma. Además era una persona muy bien educada. O sea, era una persona que nunca te decía una pesadez. Yo siempre he considerado que las pesadeces a los estudiantes de arquitectura no se las puedes decir, por lo menos en un taller de diseño, porque lo que hace eso es encerrarte en ti mismo. Si te dicen una pesadez, dices, no me gusta que me digan una pesadez, entonces la próxima vez, para que no me digan una pesadez, voy a copiarme de una revista, ¿no? Es intimidatorio cuando una persona, estas personas que te dicen, pero ¿cómo se te puede ocurrir esto? Obviamente no iba a resistir, ¿no? Te decía Agurto. Entonces, claro, la próxima vez ya no dejas lo que a ti te ocurre, sino buscas una solución prefabricada. Y eso creo que arruina pues al arquitecto. Una de las misiones que tiene el taller de diseño es que el estudiante salga con una cierta seguridad en sí mismo. Y mientras más seguridad vaya acumulando, mejor has cumplido tu misión, ¿no? Siempre he pensado así, ¿no? Eso es lo que he tratado de hacer en la facultad, no sé si se nota, pero eso es lo que he tratado de hacer siempre. Ahora, obviamente no puedes dominar a todos los profesores, y los profesores tienen su carácter también, pero esa era mi idea de cómo debía ser la enseñanza de diseño. Cuando terminé el primer año, esto es una anécdota que espero que no reproduzcan íntegramente porque viene partes que no me gusta repetir, pero la voy a contar de todas maneras porque si no la historia queda incompleta.
Yo llegué donde mi papá y le dije, papá, he venido a negociar contigo mi propina para este verano. Mi papá era un hombre bien severo, entonces me dijo, ¿propina? Pero si tú ya tienes un oficio, has aprendido a dibujar, has aprendido a diseñar, ya puedes trabajar y producir tu propio dinero. Entonces digo, papá, pues no friegues, el verano pasado me pasé todo el verano estudiando para entrar a la universidad, porque era bien bravo entrar en esa época, no es como ahora, ¿no? Era bien bravo. Nosotros nos presentamos a arquitectura, me parece que fueron 1500 y entraron 40. Era una cosa muy fuerte, bueno. Nos hemos dado todo el verano estudiando. No, me dijo, tú tienes que aprender que en la vida uno tiene que valerse por sí mismo y tú tienes ya en este momento 18 años, tienes unos conocimientos y lo que tienes que hacer. Entonces cuando me vio un poco deprimido, esta es la parte que no quería contar, me dijo, yo tengo varios amigos arquitectos, si quieres te recomiendo uno de ellos. Entonces le dije, no papá, si tú quieres que trabaje, yo voy a trabajar con un arquitecto que yo escoja, no con un amigo tuyo. Primera rebeldía. Entonces, muy bien, sí. La oferta queda abierta, si no la quieres tomar, no la tomes, pero queda abierta la oferta. Entonces yo busqué en el panorama de Lima, que además nuestra vida como estudiantes de arquitectura, debo decirlo, era pasear todo el día por la ciudad y ver cosas. Hay un edificio nuevo en tal sitio y vamos todos a ver, lo fotografiamos. Vivíamos peinando la ciudad todo el tiempo, cosa que me sorprende con los alumnos ahora. Tú le dices, oye, ¿han visto la última cosa que hay en Barranco? Barranco. Años que no voy a Barranco. Es increíble, ¿no? Conocen la ciudad. Bueno, entonces, el arquitecto que más admiraba yo en ese momento, y que lo he seguido admirando toda mi vida, era Miguel Rodrigo Masturé. Entonces me presenté en la oficina de Miguel Rodrigo, que quedaba ahí en República de Chile, en un edificio 284, me acuerdo que era el número, y su oficina era la 501, en el quinto piso. Toqué la puerta y él me abrió la puerta. Entonces le dije, arquitecto, quiero decirle que yo soy fulano de tal, soy un estudiante de arquitectura, acabo de terminar el primer año y quiero ofrecerme para trabajar con usted. Entonces me dijo, mire, me dijo, encantado de que trabaje conmigo, pero quiero advertirle una cosa. Yo acabo de llegar de vuelta de Estados Unidos, donde he estado haciendo una estadía en Skidmore, Owens & Merrill, y acabo de reabrir mi oficina. De manera que en esta oficina no trabaja nadie sino yo. Si usted viene a trabajar conmigo, usted va a ser el conserje, el mensajero, el que recibe las facturas, el que abre la puerta. No sé si le interesa eso. Bueno, le dije, lo que más me interesa es dibujar, desde luego, pero si hay que hacer eso también, no tengo problema. Entonces me dijo, muy bien, pero quiero que sepa que la responsabilidad de este trabajo implica estar acá todos los días a las 8 de la mañana y quedarse hasta las 7 de la noche. Entonces, ahí entré en duda y le dije, déjeme pensarlo, arquitecto. Entonces, ¿sabes lo que hice? Me fui donde mi enamorada y le digo, oye, te contaré que he ido a hablar pues con Rodrigo, como te conté, que mi padre quiere que trabaje, entonces le dije, pero me ha dicho pues que tengo que estar a las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, entonces no nos vamos a ver nunca, que no sé qué. Entonces me digo, oye, ¿pero a ti te interesa tu profesión o no? Fíjate, las lecciones que uno recibe de la enamorada. Pero claro, ¿y Rodrigo te parece un buen arquitecto? Sí. Entonces, ¿que estás tonto? Pues si vas a hacer el men en su oficina, todo va a pasar por tus manos. Imagínate todo lo que vas a aprender. Anda y acepta. Entonces volvimos donde Rodrigo le acepté. Me pusieron pues en la realidad, ¿no? Entre mi padre y mi enamorada me pusieron en la realidad. Y me sacaron la mugre. O sea, Rodrigo era lo más negrero que se puedan imaginar. Yo me acuerdo que una vez estábamos terminando un proyecto para una casa en Huampaní. Entonces la casa era una casa que tenía unos ciertos aires de cosa peruana, ¿no? Y tenía, por ejemplo, un patio de entrada, que era un patio cuadrado, como una placita era en realidad, ¿no? Una pequeña plaza. Y ese patio tenía unas piedras de confitillo así redondas, chiquitas, y luego unas listas de laja. Entonces yo empecé pues, a dibujar el confitillo en lápiz, ¿no? No había computadora, no había nada, en lápiz, empecé a dibujar el confitillo. Y entonces vino Rodrigo y me dijo, oiga, Uruchaga, esas piedras están muy disparejas, ¿eh? Las piedras tienen que ser más parejas. Le dije, pero las piedras no son nunca parejas. Bueno, pero no son tan disparejas como usted las ha dibujado. Entonces le dije, bueno, ¿y cuál cree usted que son las que están más o menos bien para tomar esa pauta? Entonces agarró un borrador eléctrico y borró todo. Y me dijo, empiécele de nuevo.
Entonces, al día siguiente teníamos que traer el anteproyecto. Ese día terminé a las 10 de la noche haciendo piedritas, ¿no? Hasta que quedó perfecto, quedó lindo el dibujo. Ojalá lo tuviera. Siempre se lo he contado a Rodrigo. Cada vez que nos encontrábamos le contaba la anécdota. Tú eres un negrero, le decía. Yo era un pobre muchacho que tenía 18 años recién y me hiciste dibujar piedritas hasta las 10 de la noche. Bueno, con Rodrigo trabajé muy bien durante los 5 años de la carrera. Y cuando terminó la carrera, Rodrigo me propuso que me quedara a trabajar con él. Entonces le dije, arquitecto, si yo trabajo con usted, ¿en qué calidad va a ser? ¿En dibujante o de arquitecto? No, me dijo, pues de dibujante todavía. De arquitecto es un título que te da la universidad, pero todavía no sabes nada. Entonces le dije, bueno, cuando yo sea arquitecto para usted, ahí me llama, pero yo no voy a trabajar más como dibujante. Entonces ahí nos separamos. 2 años después, o 3, nos metimos al concurso de Petroperú. Emilio Soyer, que era de mi promoción, y yo. Y ganamos el concurso de Petroperú. Y los milicos, que tenían el poder en ese momento, decidieron, no voy a entrar en detalles por qué, decidieron que no le podían dar este premio a estas 2 personas tan jóvenes, tan poco experimentadas para hacer un edificio tan importante. Entonces nos quitaron el primer, hicieron cualquier leguleyada y nos quitaron el primer premio y se lo dieron a quien lo hizo, pues Huberhofer finalmente. Y a nosotros dieron el segundo premio. Pero el Colegio de Arquitectos hizo un escándalo con esto, pues, porque el Colegio de Arquitectos era fuerte en esa época, ¿no? Opinaba sobre las cosas y el concurso había sido organizado por el Colegio de Arquitectos. Entonces el Colegio de Arquitectos salió en nuestra defensa. Y entonces, al día siguiente de que sale toda esta publicidad en el comercio, un artículo largo, me llama por teléfono Rodrigo y me dijo, tú querías que te llamara cuando ya eras arquitecto, ¿no? Sí, bueno, ya eres arquitecto, venga a trabajar conmigo. Entonces ahí creamos Rodrigo Cruchaga Soyer, ¿no? Soyer sin comerlo ni beberlo, porque él ni siquiera conocía a Rodrigo, pero esa fue la historia de la época más fértil de mi vida, ¿no? En la que hicimos, pues, el Ministerio de Pesquería, el Hotel de la Isla Esteves en Puno, el pabellón de ministerios en la Feria del Pacífico, la clínica Ricardo Palma. Hicimos un montón de trabajo en esos 2 o 3 años. Pero Rodrigo era una persona pues muy inquieta, una persona de una inquietud que no se lo soportaba. Entonces se le ocurrió la idea, además a su hermano le había ido mal con los militares, porque él era el abogado del Banco Popular. Y entonces, como reacción a eso, su hermano se fue a abrir una sucursal del estudio en España. Y a Rodrigo se le ocurrió hacer lo mismo, abrir una sucursal de Rodrigo Cruchaga Soyer en Miami, imagínense. Entonces dijo, no hay problema, yo me voy a Miami, ustedes con lo que se está ganando en Lima, me dan una pensión para poder vivir allá, y yo formo una oficina de Rodrigo Cruchaga Soyer, que cuando esté completamente, y nos intercambiamos, y uno viene a Miami, ¿no? Fue un sueño, ¿no? Un sueño absoluto que no funcionó. Pero lo hicimos, pues. Entonces Rodrigo se fue para abrir esa oficina en Miami. Y nos quedamos Soyer y yo. Y con Soyer la cosa ya no fue tan fácil, porque en primer lugar éramos 2 personas de la misma generación. Rodrigo pues era un poco el catalizador, ¿no? del grupo. Además tenía una experiencia increíble, era un tipo que dominaba los detalles, te hacía unas cosas que tú no entendías nada, entonces te explicaba con calma, esta es una pieza F4, que lo produce FAM, esta es una pieza L42, que lo produce la otra, ¿no? Y esta la empernas acá y creas esto. Y una cosa increíble, tenía una enciclopedia de detalles en la cabeza. Increíble persona. Y bueno, y así fue que Rodrigo se fue a Miami, la cosa en Miami no funcionó, terminó empleándose con un arquitecto que diseñaba barcos, imagínense, yates. Entonces diseñaba yates con ese arquitecto. Y Soyer y yo nos abrimos. En la época que éramos los 3, no, pesquería, pues. Pesquería fue una cosa increíble, porque pesquería fue la continuación de Petroperú, ¿no? Y había la duda si nuevamente yo iba a ser vetado, pero es que fue lo que pasó la vez anterior. Pero ya se habían enfriado pues un poco los militares. El concurso de Petroperú fue en el 69, el golpe de Estado por el cual había votado a mi tío había sido en el 68. Entonces un año después que me entregara un concurso a mí era difícil de creer, ¿no? Sobre todo en los milicos que son tan estratégicos, ¿no?
no nos hemos equivocado, ¿no? Entregarle un premio al sobrino carnal de Belaúnde era decir, nos hemos equivocado, pues esta gente vale, ¿no? El concurso de Petroperú fue el año 71, ya habían pasado 3 años del golpe, ya la cosa estaba más distante. Y ganamos el proyecto, y entonces empezamos a trabajar el proyecto con Rodrigo, pero Rodrigo terminó yéndose del Perú a fines del 72, o sea, un año trabajamos el proyecto con él. Y a fines del 72, Soyer acababa de terminar su casa, hizo una casa muy bonita en el Parque Acosta. Y la casa tuvo mucho éxito, entonces empezaron a caerle muchos proyectos residenciales. Entonces él quiso dedicarse a eso, pues dijo, mira, si yo tengo demanda de casas y son mis casas, obviamente no me interesa mucho trabajar contigo en Petroperú, que el Ministerio de Pesquería, que en el fondo es una idea que está concebida bajo los conceptos de Rodrigo, ¿no? Toda esa cosa brutalista era la tendencia de Rodrigo. Entonces por eso nos apartamos y yo me quedé a cargo de Petroperú. O sea, yo hice Petroperú como arquitecto. Yo hice todos los... ¿Ah? Pesquería, el Ministerio. El Ministerio de Pesquería. Sí, me mete Petroperú. ¿Cuándo se terminó? ¿De qué año a qué año? 75, en agosto del 75. Y no estaba terminado. Lo que pasa es que en el 75 hubo un golpe y sacaron a Velasco y sacaron con él a Tantaleán, que era su ministro preferido. Entonces le dieron el Ministerio de Pesquería a un marino que se llamaba Mariátegui. Y entonces Mariátegui me llamó y me dijo, oiga usted, arquitecto, esta obra ha durado demasiado tiempo y ha costado demasiado dinero. Y yo le ruego que haga usted un plan de contingencia para terminar esto en 6 meses. Entonces tuve que hacer un plan de contingencia. Por eso que el edificio, si uno lo recorre por dentro, se da cuenta que hay cosas que no están terminadas. Porque para terminarlo en 6 meses era imposible, pues el edificio tenía para 2 o 3 años más, ¿no? Era un edificio muy pretencioso, Era pues el sueño de Rodrigo hacer eso, ¿no? Es una cosa así de loca. Además no tenía mucho sentido porque, por ejemplo, en el Ministerio de Pesquería hay un gran hall de entrada, ¿no es cierto? Ese gran hall era el Palacio de los Pescadores. Porque los pescadores, la actividad pesquera, era una actividad privada. Entonces, este era el Palacio de los Pescadores. Los pescadores iban ahí para conseguir ayuda técnica, para conseguir financiamiento, para conseguir un contacto de exportación. Pero durante el transcurso de la obra, un día cambiaron de opinión los militares y dijeron estatizar la pesca. Y la pesca se estatizó. Y al estatizar la pesca ya no tenía sentido. ¿Para qué haces un hall que entran 4.000 personas adentro si ya no hay pesca? Mejor dicho, si ya no hay pescadores. Los pescadores son empleados, en cualquier caso todos, ¿no? Toda la pesca pasa a ser pues un dominio del Estado, ¿no? Entonces hubo pues una serie de problemas de ese tipo que uno no se imagina cuando empiezan las cosas. No todas las cosas son pues como las decía el padre Weber, ¿no? Que sonaba con sus campanas y las campanas fueron maravillosas, ¿no? Y soñaba con sus 12 apóstoles y sus 12 apóstoles las hizo Roca Rey, son una belleza esas esculturas, ¿no? Pegadas allá a las columnas. Y soñaba con su Cristo en mosaicos y ahí estaba su Cristo. No, lo que aprendí en esa experiencia es que no es como yo, me fascinó de chico. La arquitectura es tu capacidad de adaptarte a los sueños, a los contrasueños de la realidad. A los contrasueños de la realidad. Esa es la arquitectura. Y si uno toma eso con buen humor y con sentido creativo, puede sacarle el jugo. De lo contrario, uno termina abandonando, pues. Que lo acabe otro, ¿no? También es súper interesante esta capacidad del edificio que ha tenido de adaptarse a distintos usos a lo largo del año. Se concibió con esa flexibilidad espacial. Sí, se concibió con esa flexibilidad. Y la razón fue que nos dimos cuenta claramente que no tenían un programa claro, no sabían lo que querían hacer. Entonces fue idea de Rodrigo, porque Rodrigo era muy visionario, ¿no? Rodrigo dijo, mira, tenemos que hacer un edificio muy elástico que sirva para cualquier cosa, porque estos militares no saben exactamente lo que quieren. Entonces, pero por otra parte tienen la urgencia de hacer, porque quieren demostrar que están en el poder para hacer cosas, ¿no? Entonces hay que hacerles un proyecto, pero una cosa muy elástica. Y así fue como en un momento dado pasó a ser Banco de la Nación, la sede principal del Banco de la Nación, y después pasó a ser Museo de la Nación, porque era museo. La idea de museo se la propuso yo a Alan García, quiero contarles. Cuando vino el segundo gobierno de Belaúnde, la pesquería estaba pues... Porque además, a raíz de que se estatizó la pesca,
todas las regulaciones sobre pesca se quebraron. Porque si tú eres el que regula, Estado, y tú eres el que pesca, y si hay una crisis económica en un momento dado o hay falta de trabajo, tú dices, bueno, que pesquen un poco más, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Exterminaron la anchoveta. En el año 72 se exterminó la anchoveta. Estábamos a medio camino con el Ministerio de Pesquería, ya no había anchoveta, dejamos de tener anchoveta. Entonces, y eso duró pues muchos años. Y el año 80 llegó Belaúnde al poder por segunda vez y yo fui al Ministerio de Pesquería para ver cómo estaba, ¿no? Y me di cuenta que la 3/4 parte del edificio estaba vacío. Se habían reducido a solamente una partecita de oficinas, porque no tenían... entonces yo fui donde Belaúnde y le dije, presidente, acá hay una posibilidad que es interesante, que es tener un museo de la nación peruana, que nunca se ha podido tener, porque cuando un gobierno lo empieza, después termina el gobierno, no ha terminado el edificio y lo paran. Entonces acá tienes el edificio ya listo, es un edificio que se presta para el ministerio. Pero Belaúnde me dijo, mira, meterse con un proyecto de otro para cambiar un proyecto tan importante, no me parece que es una falta de recursos de parte nuestra, ¿no? Si queremos hacer un museo, hagamos un museo, pero agarrarse un proyecto que es del gobierno anterior, no me parece. Entonces yo no me quedé contento con su respuesta, pensé eso, la respuesta que le da el tío pues al sobrino, le dice, ya no fastidies la paciencia, chiquito, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar a un grupo de personas para que esas personas hicieran presión para convertir esto en museo. Y entre las personas que llamé a un señor que se llamaba Manuel Checa Solari, Mañé Checa. Y mucha gente, Cislo, llamé a Rodríguez Saavedra, que era un crítico de arte muy importante, y llamé a un montón de gente. Y con esa gente formé una especie de asamblea, y esa asamblea le pidió una cita al presidente, y fueron a la cita con el presidente y le pidieron formalmente convertirlo en museo. Pero el presidente políticamente dijo que vamos a ver, vamos a estudiarlo, vamos a formar una comisión para que lo estudie, y le dio largas. Entonces, cuando Alan García resulta elegido presidente en el año 85, hay un banquete en Palacio de Gobierno, y en el banquete de Palacio de Gobierno, que es el banquete de transmisión del mando, había venido un francés muy importante que se llama François Bourricot, un gran profesor de la Sorbona en Francia, que había sido profesor de Alan. Entonces vino al Perú había escrito un libro sobre el Perú que es un libro muy conocido y muy importante, se llama Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo. François Bourricot. Bueno, vino al Perú en persona ese hombre, y en medio de la comida, en un momento dado había un grupo, que estaba Alan, estaba Mañé Checa y estaba Bourricot, entre otras personas, y Bourricot le dijo, presidente, supongo que usted no va a terminar su mandato sin haber hecho el Museo de la Nación. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, la situación económica no está muy buena. Entonces Mañé Checa, que era priista, le dijo, presidente, yo tengo una solución para usted respecto a ese problema, déjeme hablarla con usted en privado. Entonces Mañé Checa le contó mi idea, entonces dice, tráemelo mañana. Entonces dio la situación irónica que el 2 de agosto, o sea, 2 días que había juramentado Alan García, yo estaba en Palacio de Gobierno en el despacho presidencial, vendiéndole la idea del museo, para la cual hice unos esquemas, unos planos que por ahí los tengo. Y Alan García se entusiasmó con la idea de una manera increíble. Tomaba notas, me acuerdo de una libretita de todas las cosas que le decía. Entonces, ese mismo día que estuve con Alan García, en la tarde yo estaba acá sentado en mi oficina solo, y suena el timbre, qué raro esta hora. Entonces, por intercomún, ¿quién es? El ministro de Industria. Anda, pues, ¿quién eres? No, pero... Imagínate el ministro de Industria, de verdad. Entonces me dijo, el presidente está muy entusiasta con una idea suya, pero quiere que le explique bien, no entendió lo del financiamiento. ¿Cómo es el financiamiento? Entonces le dije, bueno, hay un acuerdo firmado durante el gobierno de Belaúnde por el cual, si el Perú pone una cantidad de dinero, vamos a decir que sean 5 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo pone la misma cantidad para hacer un museo arqueológico peruano. Entonces, nosotros podemos evaluar lo que vale el edificio del Ministerio de Pesquería, y yo le puedo decir que por los costos que yo he manejado, ese edificio cuesta no menos de 16 millones de dólares. Imagínense cómo ha cambiado el dólar, ¿no? Porque hoy día no vale 16 millones de dólares. Pero en fin, 16 millones de dólares una mansión. 16 millones de dólares vale ese edificio. Entonces ponen 16 millones de dólares, tenemos 32. ¿No sé? Mejor dicho, tenemos 16 más el casco.
Eso hay que considerarlo un casco. Lo transformamos y lo convertimos en un museo. Y como ya tiene una estructura, uno puede tomar fotos, con esas fotos haces un fotomontaje de cómo quieres que acabe, haces una campaña mundial, en 6 meses se inaugura el museo. Y un golazo. Entonces Alan García esto lo entusiasmó enormemente. El ministro vino para que me contara los detalles, cuál era el acuerdo, el número de contrato, etc. Y se fue feliz. Después me llamó otro señor también de San Marcos, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo en este momento, un personaje que era importante de San Marcos, que me dijo, ¿cómo es que ha pensado la cosa? Entonces vino acá, le enseñé los planos, el esquema que había hecho, cómo hacerlo, ¿no? Y se fue feliz también. Pero en ese momento a Alan García no se le ocurrió nada mejor que irse a las Naciones Unidas y decir, no pago la deuda externa. Entonces luego hizo la gestión con el BID y el BID le dijo, oye, pues si no vas a pagar la deuda externa, ¿cómo me vas a pagar a mí los 12 millones, los 16 millones que te voy a dar? Y ahí se vino abajo el proyecto. Entonces trató de hacer una cosa a la criolla, ¿no? Hizo un murito afuera. Es que es como un hijo, ¿no? La arquitectura que tú haces es como tu hijo. Entonces, si tu hijo está desocupado, tratas de conseguir una ocupación, pues. Si ves que pues, daba pena, todos los vidrios estaban sucios, estaba un edificio que era tan reciente, tan nuevo y tan importante, dejado al abandono total, ¿no? Eso es vital. El arquitecto, digamos, tal como lo concebimos en el Perú todavía, la mayor parte de los arquitectos, que es una persona que abre su estudio, crea una tarjeta con una dirección de un teléfono y espera que le caigan los clientes, eso ya se acabó. Eso pertenece a la época de los Medici, ¿no es cierto? A la Edad Media, que hay patrocinadores que hacen, papas que te hacen, te dan encargos. Ahora no, ahora uno tiene que inventar su propio trabajo. Y si no se lo sabe inventar, se va a quedar siempre con pequeños encargos que no le van a permitir florecer, ¿no? Hay un ejemplo concreto en la Facultad de Arquitectura, dicho sea de paso, que es Óscar González Moá. Óscar González Moá es un argentino que llegó hace relativamente poco tiempo al Perú y que todo el trabajo principal que ha hecho se lo ha conseguido él. Es decir, él, este edificio, no me acuerdo cómo se llama, que está cerca de Cronos, eso lo inventó él. Vio ese terreno, se le ocurrió que ahí se podía hacer cosas, fue a venderlo a varios sitios, el Banco de Crédito lo compró y hizo pues su proyecto, ¿no? Y de ese tipo de cosas ha hecho varias. Ese es el arquitecto del futuro. Yo quería en la facultad haber podido enseñar un poco eso, pero me he dado cuenta que no se puede, es demasiado temprano. Los chicos están en la facultad, están todavía demasiado jóvenes. Por eso creamos un curso de emprendimiento, no me acuerdo cómo se llama, gestión empresarial, algo de eso, gestión de proyectos. Pero no se puede, es demasiado temprano. Pero debería haber un curso de posgrado, no necesariamente una maestría, sino un cursito corto de posgrado, porque esas cosas se pueden enseñar y el arquitecto se queda con mucho más instrumentos para trabajar, ¿no? Porque el arquitecto que se sienta en su oficina a esperar que le cae pues el recargo a la tía que quiere hacer ampliar la lavandería un poco y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los proyectos grandes no vienen así. O si no, viene el regateo, ¿no? Estas edifica, no sé cuántos, imagina, que te mandan a hacer un proyecto, pero yo soy el MENA, tú vas a hacer el proyecto como yo te diga, entonces pues, eso no tiene sentido, pues, ¿no? Y te quedan unos mamarrachos de edificios, unas ratoneras espantosas, ¿no? Cuando a mí me pidieron que fuera decano de la facultad que se iba a formar en la UPC, yo no había enseñado nunca en una facultad de arquitectura. No digo que no había sido decano o director de carrera, nada, no había enseñado nunca. Yo había enseñado, había dado conferencias de arquitectura y había enseñado en varias escuelas de diseño interior, pero nunca en una facultad de arquitectura. No sé por qué, pero no es porque yo no lo quisiera, pero no, simplemente ese tipo de cosas uno espera que se lo propongan, ¿no? No vas a ir donde un decano y decir, oh, ya es mi profesor, pues no se te ocurra hacer así, ¿no? Que a alguien se le ocurra. Bueno, y cuando me llamaron, me puse a pensar, ¿con qué raza yo voy a hacer una facultad de arquitectura si nunca he estado metido en la parte académica de una facultad? Pero felizmente tuve mucha suerte porque a mí me llamaron en noviembre del año 93. La facultad empezó en 94, en agosto, ¿no? Y entonces, en ese momento, no me acuerdo cómo, alguien me pasó la voz de que había un congreso que había inventado
Clinton quería hacerse un liderazgo en América Latina, entonces creó una cosa que se llamó la Conferencia o el Encuentro de las Américas, así se llamó, el Encuentro de las Américas. Y para prepararse para el Encuentro de las Américas, que iba a ser en diciembre de 93, decidió crear una serie de pequeños encuentros, digamos como satélites, ¿no? Que fueran creando. Y uno de los encuentros que creó fue el encuentro de las facultades de arquitectura de América. Y entonces me moví un poco y conseguí que me invitaran, a pesar de que yo era el único decano que no tenía una facultad todavía existente. Y fui el único decano del Perú invitado. Fue en Miami, y en ese evento habían conferencias, simposios, y yo me pasé todo el evento acercándome a un decano y al otro y le decía, oye, si yo tuvieras que empezar de nuevo a hacer una facultad, ¿qué cosa harías? Entonces decía, tal cosa, yo todo notaba, tal cosa, y así armé el programa de la facultad. Y esto de gestor fue una cosa que salió de ahí. Me dijeron, mira, la época de los arquitectos que esperan en su oficina con una tarjeta muy bonita y su teléfono, que lo llamen, se acabó. Eso es de la época de los Medici, eso ya terminó. Ahora uno tiene que gestionar sus propios proyectos. Y bueno, hicimos una facultad que tenía pues varios cursos. Había un curso, no sé si existe todavía, no le he seguido la pista al asunto porque hemos hecho tantos cambios, ¿no? Pero había un curso que se llamaba Gestión Inmobiliaria, Administración del Servicio Profesional. Varios de esos cursos habían. Nosotros lo llevamos. ¿Sí? Sí, eso sí. De sinergia profesional. Todas esas cosas son cosas pensadas a raíz de ese congreso en Miami. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y he disfrutado muchísimo hacerlo, pero creo que hemos rebasado un poco el límite de lo que se puede. Una facultad de arquitectura tiene que tener una enseñanza personalizada, ¿no? Yo tendría que poder tener una conversación como la que estoy teniendo con ustedes, con todos los estudiantes, y no solamente con algunos, porque de lo contrario, la versión que ellos reciben de la enseñanza es una versión demasiado escolarizada, no es una experiencia de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito de la facultad es el que ha generado que tenga tanta demanda para entrar a ella, pero el éxito del programa en la facultad, pero me parece que eso debe controlarse un poco y yo no pierdo la esperanza de que se va a ir controlando porque es muy difícil manejar una facultad. Nosotros tenemos en este momento 4.300 estudiantes. El decano tiene que conocer a todos los alumnos por su nombre, eso es lo que sostengo yo. Tiene que encontrarse con una persona y decirle, hola, ¿cómo estás? Fulano. No puede ser que uno se encuentre con una persona y te salude y te dice, hola, tú eres mi decano. Ah, sí, ¿dónde estudias? Eso no puede ser, pues. Porque la enseñanza de la arquitectura es una cosa tan personal que tiene que tener familiaridad, necesita familiaridad. Es una cosa íntima en el fondo, es una cosa que tiene que ver con demonios que uno tiene adentro, ¿no? Con fantasías, con sueños, con obsesiones. Y eso no se puede enseñar en un aula con un montón. Por eso, lo único que hemos logrado mantener, y eso me tiene muy contento, es que no hay un taller en la facultad que tenga más de 22 alumnos. O sea, en este momento tenemos 170 talleres de diseño en la facultad de arquitectura. Es una locura. 170. O sea, cuando yo estudiaba arquitectura, en la UNI habían 5 talleres de arquitectura. El 1, el 2, el 3, el 4. Nosotros deberíamos tener 10, pero no 170. Coordinar eso todo es trabajo pues, de loco. Porque por lo menos en el aula, yo creo que los chicos deben desarrollar una intimidad con sus profesores, una confianza con sus profesores, que le digan al profesor, estoy perdido, en esto estoy perdido. Y el profesor no se burle de él, ¿no? El profesor le diga, a ver, explícame por qué estás perdido. No estás tan perdido como crees, ¿eh? Y esa es la relación, ¿no? Eso es la vital en la enseñanza de la arquitectura, mi juicio. Porque, como yo siempre digo, el arquitecto que cada uno puede ser, ya está dentro del muchacho. Tú no se lo vas a enseñar. Tú lo que vas a hacer es se lo vas a ayudar a sacar de adentro. Pero tiene que ser lo suyo lo que salga, ¿no? No somos una fábrica de arquitectos de segunda mano. Somos una fábrica de arquitectos originales. Originales en el sentido de que cada uno es fiel a su origen, o a su esencia, o a lo que puede dar, a lo que
a lo que es su fantasía, ¿no? Esa es la idea. El día a día mío tiene básicamente que ver con esta oficina, donde vengo todos los días a primera hora de la mañana y paso generalmente buena parte de la mañana acá y más bien las cosas que tengo que hacer en la universidad las hago en la tarde. Pero ese ha sido mi día a día pues, por 25 años, ¿no? Uno lo que descubre es que a raíz de que uno está ocupado con esta responsabilidad, la gente solita se decanta, ¿no? Y dice, no, él es decano, está muy ocupado, entonces ya no tienes la misma demanda de trabajo. Además, supongo que es una cosa que tiene que ver también con la edad, ¿no? No tienes la misma demanda de trabajo y el trabajo es más suave, pero sí tienes más demanda de conferencias, de presencias en sitios para hablar, para ser jurado, etc. Y eso lo he hecho por 25 años y me ha gustado mucho hacerlo. Y por mí lo seguiría haciendo todo el tiempo, pero llega un momento en el que el único inconveniente que tiene el sistema actual al que me somete la universidad es que te impide viajar. Porque tú decides pues viajar en esta época que hay primavera y que es bonito en este sitio, qué sé yo. Entonces en la universidad dicen, en esa época va a venir una misión de la Universidad de Arizona para ver si se va a hacer un acuerdo. Ya no puedes viajar. Entonces, cuando uno está jugando los descuentos en la vida, como estoy jugando yo, tú dices, bueno, ¿y cuándo voy a darme el gusto de viajar? Yo hace 25 años que no viajo. O sea, salgo por una semana, una cosa, una misión específica. En un momento dado era director de una universidad en Chile, otra universidad de Laureate, y tenía que ir a Santiago en un vuelo que toma 3 horas. Llegaba a Santiago, me esperaban en el aeropuerto, me llevaban a un local, ahí comía, dormía, y al día siguiente temprano en la mañana me iba al consejo universitario, o al directorio de esa universidad, una universidad que se llama UNAP, Universidad Nacional Andrés Bello. Termina eso, en la tarde hay un carro que te recoge y vas al aeropuerto. Pero viajar así no tiene sentido, ¿no? Ni siquiera nada. Una vueltita por la ciudad para ver cómo es, ¿no? Cómo está. Eso me está haciendo mucha falta. Hace mucho tiempo que no viajo. Tengo mucha ilusión de viajar, tengo esa deuda, sobre todo con mi esposa. Pero por lo demás, la vida universitaria a mí me encanta. Si hubiera podido seguir con esto hasta el final de mis días, lo hubiera hecho feliz. Pero comprendo que un arquitecto, que al fin y al cabo pertenece pues a la cultura, no puede pues aculturarse, ¿no? Quedarse en una sola ciudad, en un solo... y eso es un poco el precio de lo que... Tus vacaciones te las dan por pedazos, ¿no? Quieres tomar una vacación y dices, bueno, tómate 4 días de aquí pero el viernes tienes que estar de vuelta. Entonces, es duro, ¿no? No quiero hacer un comentario mayor que ese. Es duro, créeme que es duro. 25 años así es duro. ¿Y usted imaginó esos 25 años desde la primera vez? No, o sea, no. Yo siempre pienso en las cosas como cosas muy efímeras. A mí todas las cosas que me han pasado en la vida han sido muy efímeras. Las únicas cosas prolongadas en mi vida han sido mi matrimonio. Tengo 54 años de casado. Y la universidad, 25 años en la universidad. Oye, me eligieron, yo tengo un diploma por ahí, te lo puedo enseñar, senador de la República por 5 años, desde 1990 hasta 1995. Duré 20 meses. O sea, un poquito más de un año, ni siquiera llegué a los 2 años. Me votaron. El chino un día amaneció de mal humor y dijo, fuera. Lo más difícil de aprender es trabajar en equipo. Eso para mí ha sido muy difícil. Yo he sido hijo único, como hombre, ¿no? He estado rodeado de hermanas y de primas mujeres. Entonces siempre he terminado de alguna manera aislado en todo el proceso de crecimiento, porque el hijo hombre es el que no juega con muñecas, no hace esto, ¿no? ¿Te das cuenta?
Entonces, yo no tenía suficiente costumbre de cotejo, del cotejar con el otro. Yo me he acostumbrado, creo que esta es la mejor manera de describirlo, la vida me ha acostumbrado a tener que pensar por mí mismo qué cosa es lo que quiero y luchar por eso, sin cotejarlo con nadie. Estar en la universidad te obliga a cotejar con mucha gente. Y te cuesta trabajo, pues, porque hay un mecanismo mental que tiende a hacerte que no aceptes lo que las otras personas te están diciendo, sino lo que tú has pensado es lo mejor. Y eso eso, si bien te da mucha fuerza para lo que quieres hacer, es una cosa terrible en la vida. Mira, yo he tenido siempre un sueño que es ir a un sitio, por ejemplo, vamos a poner Estados Unidos por poner un sitio, ¿ya? Ir a Estados Unidos, alquilarme un auto y en el auto ir a una ciudad de preferencia pequeña, una ciudad desconocida, una ciudad no necesariamente rural, ni necesariamente nada, una ciudad en la que viva poca gente, ver que hay un departamentito que está por ahí que se alquila, alquilar el departamento y vivir como si yo fuera una persona de esa ciudad. 2 semanas, 3 semanas. Luego cerrar ese departamento, agarrar mi auto, irme a otra, en un sitio totalmente distinto. Y así tener varias experiencias de ciudades lo más disímiles posibles para ver cómo vive la gente. Porque yo he vivido toda mi vida en un solo círculo de gente. Mis amigos de colegio, casi todos los que estudiaron arquitectura, siguieron vinculados en la práctica por razones de amistad conmigo. Entonces, desde el colegio estoy yendo a las mismas casas, oyendo las mismas anécdotas, etc. Y eso me parece de un provincianismo terrible, que tardíamente me lo quiero sacudir, ¿no? Porque las cosas deben ser así, ¿no? Porque esa es la única forma que conozco. Y por eso que tengo este sueño ideal, que siempre se lo digo a mi esposa, ir a un sitio, alquilar un carro, vivir unos días ahí. Cuando sientes que el sitio no tiene nada más que darte, ir a un bar en la noche, por ejemplo, entonces hay unas personas tomando, y te acercas y te conversas, y tienes una discusión muy agria sobre cualquier cosa, y sales molesto, y qué sé yo, ¿no? Todo eso, lo que quiero decir es, he vivido en demasiada armonía siempre. Me ha faltado tener que vivir en un sitio en el cual no todo fuera tan fácil para mí. Eso es lo que me falta. Salir del provincianismo en el cual uno se ha modelado. Porque yo creo que eso es una cosa que entorpece tu capacidad de ser arquitecto. Por eso es que los arquitectos hacen todos sus proyectos tan parecidos. Porque tienen un solo mundo interior. Y eso me parece mal, porque la arquitectura es un servicio, no es una autocomplacencia. Creo que el gran problema de los arquitectos es que no se dan cuenta de eso. O sea, a los arquitectos se les ocurre una idea, una determinada manera de hacer arquitectura que les parece la buena y se la tratan de imponer a los clientes. Y no es así, es como si tú fueras donde un médico y dices, oye, me duele la barriga. No, pero qué interesante tu frente, a ver, vamos a operar tu frente. Oye, pero a mí me duele la barriga, no friegues, ¿no? Nos falta eso, la empatía, exactamente. Yo vi una película una vez que me impresionó mucho, que se llama City Slickers, una película de un grupo de yuppies de Nueva York que se van en un viaje a alguna parte de Arizona o de Wyoming, no sé dónde, en el oeste norteamericano, un poco para ver, y otro poco no confesado, pero se ve claramente en la película, para reírse de la manera primitiva de un cowboy, ¿ya? Entonces, la película transcurre una serie de situaciones anecdóticas, ¿no? En la que los cowboys pues tienen supersticiones, cosas que hacen, frases que dicen, etc. Y los yuppies estos de Nueva York se están riendo de eso todo el tiempo. Y uno de los cowboys de Wyoming es Jack Palance, este actor que es tan severo, ¿no? Y entonces están montando a caballo en un momento dado.
y los griquitos están ahí atrás, ¿no? Que ya les duele el trasero por tanto caballo que hay. Y entonces se están riendo, qué sé yo. Y de repente uno de ellos, en un acto de empatía, le dice, oye, ¿y cuál es el secreto de un cowboy? Entonces le dijo, yo no sé cuál es el secreto de un cowboy, le contesta, pero sí sé cuál es el secreto de la vida. Ah, entonces se viene a hablar a mí, es pretencioso, el secreto de la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? Entonces el tipo le dice, one thing, una cosa. La tendencia del mundo de hoy es que tú quieras un montón de cosas. Y dices, sí, esta también la puedo hacer. ¿Y por qué me voy a privar de esta? ¿Y por qué me voy a...? Entonces el cowboy le dice, una cosa, one thing. Si yo pudiera hablar conmigo mismo cuando tenía 18 años, lo que me diría a mí mismo es eso, Miguel, no te olvides que en la vida el secreto de llegar a ser realmente bueno en algo es una cosa. Toca el Stradivarius, pero nada más que eso. Toca el Stradivarius. El mundo de hoy es un mundo que nos empuja a la dispersión. Nos empuja a la dispersión. Y cada vez más, ¿no? Nosotros estamos en eso. ¿Quieres saber sobre un tema? Wikipedia, y en 2 minutos lo tienes todo, ¿no? No puede ser así. Tiene que costarte más trabajo llegar a las cosas y dedicarles más tiempo y más esfuerzo para encontrarlas, ¿no? Por eso les dije al comienzo, ¿no? Yo he sido siempre una persona un poco con tendencia a la dispersión. Un poco, no, bastante con tendencia a la dispersión. Y creo que eso no me ha permitido rendir en ninguna de las cosas que he hecho en la vida, todo lo que hubiera podido rendir si hubiera sido menos disperso. Autocrítica más dura imposible. Gracias. Una cosa, one thing.